Muchas presentaciones son aburridas, ¿verdad? Soy consciente de que he presentado y presenciado ponencias que han sido realmente malas. Aquellas en las que el altavoz se mantenía demasiado tiempo. Tenía la voz tan monótona y plana que me costaba mantenerme despierto. Y mucho menos me interesaba lo que decía. Esta falta de expresión vocal es un problema común, particularmente para los oradores que leen un texto preparado o leen sus discursos de PowerPoint. Por supuesto, mi consejo es entregar una presentación en la que hables directamente a la audiencia en lugar de leer tus notas. Pero si no entrenas tu voz para que sea expresiva, seguirá sonando plana y aburrida. Piensa en tu voz como si fuera un instrumento. Manténlo en sintonía y producirá sonidos que a tu audiencia le encantará escuchar. Sin embargo, la expresión vocal no se trata solo del tono de tu voz. Combina una serie de cosas. La expresión vocal se trata de cómo entregas tu mensaje con palabras y cómo expresas esas palabras. Al tener una buena expresión vocal, puedes transmitir emoción y carácter a tu audiencia simplemente por un tono. Su pronunciación y velocidad a la que hablas. Tu voz tiene su propia personalidad e identidad y está influenciada por tu tono natural. Es la razón por la que algunas personas suenan poderosas o articuladas y otras suenan descaradas o chirriantes. Algunas personas tienen un amplio rango de tono, lo que les permite ser increíblemente expresivos. Otros tienen un rango muy pequeño, lo que les lleva a ser un poco monótonos. Cuando entiendes tu rasgo de tono natural, puedes trabajar con él y usarlo a tu favor cuando hablas. Tu tono es el que se usa para llevar la emoción a tu voz. Piensa en cómo cambia tu tono cuando estás feliz, enojado, triste o sorprendido. El tono juega un papel importante en la expresión vocal y está limitado solo por tu tono natural. Una medida del intelecto de educación percibido es que también hablamos, es decir, que también articulamos y pronunciamos las palabras. The first one is articulation and pronunciation. The second one is vocal quality, and the third one is the rate of the speech. A measure of perceived intellect or education is how well we speak, meaning how well we articulate and pronounce words. La articulación se refiere a qué tan bien y correctamente formamos nuestras vocales y consonantes usando nuestros labios, mandíbula, lengua y paladar para formar los sonidos que se identifican con el habla. Por ejemplo, al hablar públicamente se recomienda decir ir hacia en lugar de ir a, o de ninguna manera en lugar de para nada. La pronunciación, por otro lado, incluye cómo se producen las vocales y consonantes, así como qué sílaba se enfatiza. Una palabra mal pronunciada borrará credibilidad a un orador, y la atención de la audiencia se centrará en la falla en lugar de en el mensaje. Por lo tanto, si no estás seguro de cómo se pronuncia una palabra, simplemente búscala en un diccionario en línea y selecciona reproducir para escuchar una grabación audible del texto y la forma precisa en que se debe pronunciar la palabra. Puedes encontrar diferentes pronunciaciones para una palabra provenientes de diferentes países o regiones. En este caso, debes mantener tu discurso libre de regionalismo, excepto si estás seguro de que será bien recibido y entendido por tu audiencia. El segundo elemento de la expresión vocal es la claridad de la voz y la calidad. La calidad de la voz, su sonido y textura distintivos, afecta a la audibilidad y puede afectar a su articulación.
articulation. Our voices Nuestras voces are son únicas para cada uno de nosotros. it's a result Es el of resultado de nuestro this instrumento vocal es el instrument, resultado de nuestro instrumento vocal, diaphragm, incluyendo el diafragma, las cuerdas vocales, los pulmones y la masa corporal. mass. Algunos ejemplos de calidad vocal incluyen cálido, claro, suave, áspero y respirado. Scratchy, mellow, and breathy. It's Cada hablante debe practicar la maximización del efecto vocal de su instrumento, que se puede desarrollar con ejercicios vocales. Hay numerosos libros, grabaciones y entrenadores disponibles para desarrollar la calidad vocal cuando sea necesario. La calidad de la voz también está relacionada con tu rango de tono. El tono es la alteza o bajeza de tu voz. Cuando el tono se altera para transmitir un significado, como elevar el tono al final de una oración que es una pregunta, esto es una inflexión. Las inflexiones son variaciones, giros y deslizamientos en tono para lograr el significado. Piensa en las inflexiones de tono como especies de condimento que se pueden hacer que tu discurso sea más interesante. Canta feliz cumpleaños. No tienes que concentrarte o analizar cómo crear la melodía en tu voz. Tu memoria y tu instinto se apodera de tu voluntad. Observa cómo el tono también proporciona una versión audible de la puntuación, lo que te permite a ti y a la audiencia saber si tu oración ha terminado, si es una pregunta, etc. La melodía le permite al público saber que hay más por venir, una coma, y cuando termina la frase, un punto. Recuerda que en tu discurso la audiencia no tiene la puntuación escrita a seguir, por lo que tienes que pronunciar la puntuación con su inflexión. Aquellos que no usan la inflexión o usan un rango de tono están hablando en tono monótono. Y, como la palabra implica, puede ser monótono y aburrido. Por lo tanto, debes buscar el equilibrio entre melodramático y monótono. Y no olvides usar la inflexión de manera significativa para introducir una variable interesante. El tercer y último elemento de la expresión vocal es la tasa de habla. Para conservar la claridad de tu discurso, debes de ser consciente que hay un rango de ritmo apropiado para hablar. Si el ritmo es demasiado lento, el discurso puede parecer un audio monótono. En cambio, si es demasiado rápido, la articulación podría sufrir mucho. En cualquier caso, la audiencia podría frustrarse y tu mensaje perderse. El ritmo o tempo debe ser apropiado para el estilo del orador. Pero no ir ni demasiado despacio ni demasiado deprisa. Un ritmo cómodo y claro es lo mejor. Una tasa de habla ideal te permitirá aumentar cómodamente tu ritmo para crear una sensación de emoción o disminuir la velocidad para enfatizar la seriedad de un tema. Algo que puede ayudarte a suavizar tu ritmo son las pausas. Debes vocalizar pausas que indiquen los espacios entre frases y separar párrafos reemplazando la puntuación. Si se plantan adecuadamente, las pausas permiten a la audiencia comprender las estructuras de las oraciones y párrafos del orador, así como digerir frases cruciales. Como regla general, las oraciones y párrafos hablados deben ser más simples y cortos de lo que se puede comprender al leer. Sin embargo, las pausas que están llenas de se llaman rellenos y se deben evitar. Pueden distraer y molestar, y dar la impresión de una falta de preparación si se usan en exceso.
El uso de rellenos puede ser el resultado de un hábito que merece un esfuerzo de superar. Evito usar frases como, ok, ya sabéis, o quiero decir, ¿verdad? En general, la expresión vocal es la clave para transmitir a tu audiencia no solo tu mensaje, sino también tu personalidad. No olvides apoyar el volumen de la voz con buena respiración y energía. Si bien no hay necesidad de gritar, un orador debe proyectarse para ser escuchado fácilmente desde la parte más alejada de la audiencia. Incluso si el habla se amplifique con un micrófono o sistema de sonido, uno debe hablar con proyección y energía. Al igual que con tu tasa del habla, debes hablar a un volumen que te permita aumentar cómodamente el volumen de tu voz, sin parecer gritar o disminuir el volumen de tu voz, y aún así ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. Antes de tu discurso, prueba esto. Ves la habitación en la que vas a hablar. Haz que un amigo se siente lo más lejos posible del podio. Ensaya tu discurso, hablando lo suficientemente alto para que tu amigo pueda escucharte cómodamente, mientras se mueve en varios lugares de la habitación. Por supuesto, como toda habilidad para hablar en público, cuanto más trabajes en tu expresión vocal y cuanto más practiques, mejor será. Explorar tu voz, de lo que eres capaz, y trabaja con ella para hacer que tus presentaciones sean más dinámicas y carismáticas. Practica técnicas de respiración, habla más despacio, haz una pausa, trabaja tu rango de tono y pronto manejarás la expresión vocal como un profesional.